Buenas noches a todos los que están conectados, ya sea desde la comodidad de su hogar o incluso de camino a casa. Para nuestro laboratorio Megalabs es un gusto y un honor que nos permitan acercarnos a ustedes por medio de esta plataforma virtual, con la mejor de las intenciones para aprender juntos con nuestra invitada de honor sobre salud digestiva. Específicamente, hoy vamos a hablar sobre síndrome de intestino irritable y temas relacionados a la gastritis. Vamos a tener la charla y posterior a la charla tendremos un lapso para poder evacuar todas las preguntas de los invitados. Mi nombre es Antonio Vargas, soy visitador médico del laboratorio Megalabs y los estaré acompañando durante esta noche. Me gustaría darle la bienvenida a la doctora Silvia Acuña Vargas, gastroenteróloga, trabaja en el Hospital Clínica Bíblica y en el Hospital de Heredia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias a todos los que pues están tomando un ratito de su largo día de trabajo para conectarse y compartir con nosotros pues detalles o algún poco de conocimiento acerca de dos patologías que encierran, la verdad es que bastante de la patología que nosotros atendemos diariamente en nuestros consultorios, en nuestra práctica médica, como es la enfermedad por gastritis, enfermedad ácido péptica y síndrome digestivo irritable. Vamos a empezar con pequeños detalles básicos sobre lo que es la gastritis y la enfermedad ácido péptica para ver si nos da un poquito de tiempo para ver también lo que es digestivo irritable, que realmente creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido problemas al respecto. Perdón. Bueno, creo que todos en algún momento, o muchos tal vez en algún momento hemos sentido y lo hemos expresado así, o algunos pacientes lo expresan, un dragón, un fuego en el pecho, en la boca del estómago, el estómago lento, como que no se mueve, una llenura. ¿Y qué podemos decir que es la gastritis? Pues es una inflamación de la mucosa o de la pielcita, por decirlo de alguna forma, que reviste el interior del estómago y que puede ocurrir repentinamente, sea una gastritis aguda o desarrollarse a lo largo de la vida o por mucho tiempo, que es lo que llegamos a llamar gastritis crónica. Existen varias causas por las cuales podemos tener gastritis, sea por un proceso infeccioso, por irritación, hay algunas gastritis que son autoinmunes, por reflujo biliar, sobre todo cuando la vesícula que tenemos aún está funcionando mal por piedras, por barro biliar, que es como una arena que se forma dentro de la vesícula, o cuando ya hemos sido operados y nos han quitado la vesícula. Las infecciones pueden ser tanto de origen viral como bacteriano y también esta irritación que produce la gastritis puede ser causada por medicamentos. Dentro de ellos tal vez los más comunes, sobre todo cuando tenemos otras enfermedades asociadas, es la aspirina y algunas otras drogas antiinflamatorias que utilizamos cuando tenemos algún golpe, algún dolor, enfermedades reumatológicas que por la patología misma hacen que tengamos que estar tomando antiinflamatorios no esteroideos. El alcohol también puede producirnos gastritis, personas que vomitan mucho por alguna patología y la mayoría o un buen número de personas por un exceso en la secreción de ácido gástrico. También la ingesta de sustancias cáusticas, veneno, sea intencional o accidentalmente. Los trastornos autoinmunes de los que les hablaba ahora son los que pueden afectar la mucosa gástrica porque se desarrollan anticuerpos o sustancias que nosotros mismos producimos, atacan o nos autoatacamos y van produciendo un adelgazamiento de la mucosa del estómago. Entonces, como les decía ahora, beber demasiado alcohol, comer alimentos picantes, fumar, usar
por tiempos prolongados los antiinflamatorios no esteroideos, y eso generalmente se da en cuadros de fracturas, dolores crónicos, enfermedades inmunológicas, infecciones por bacterias como la Escherichia coli, la Salmonella o el Helicobacter pylori, que es una bacteria que nos produce gastritis y nos puede producir a largo plazo mayores daños en la mucosa, inclusive hacernos más susceptibles o aumentar la predisposición a hacer un cáncer gástrico. La cirugía mayor, sobre todo por el estrés que genera una cirugía, las quemaduras, las infecciones graves y la anemia megaloblástica perniciosa, que aquí entra dentro de las enfermedades inmunológicas. ¿Qué síntomas nos pueden dar? Bueno, pues en realidad son bastantes. Esa sensación, como decía al principio, de llenura o que estamos con una indigestión, dolor abdominal, mucha gente la reporta en lo que es que tengo un dolor como en la boca del estómago, ese ardor como un fuego, puede darnos hipo, sobre todo cuando hay reflujo y se irrita el esófago, puede disminuirnos el hambre, náuseas, vómitos con sangre, sobre todo cuando hemos estado vomitando mucho e irritamos el esófago, lo erosionamos, eso puede provocarnos vómitos con sangre, disculpe, o cuando hay una úlcera y esta úlcera está sangrando. ¿Cómo diagnosticamos una gastritis? Pues por lo general, lo primero es la historia clínica, lo que el paciente nos refiere, los síntomas, y también que al final es lo que pues idealmente deseamos hacer siempre, es hacer una endoscopía digestiva alta o una gastroscopía, porque eso nos permite no solo ver cómo está la mucosa gástrica, si hay úlceras, si hay hernias, si hay una esofagitis erosiva, si hay una gastritis aguda, o si hay una lesión más grande, tipo cáncer, que a veces los síntomas pueden confundirse o pueden inicialmente darnos las mismas molestias. Mediante la gastroscopía, pues también tenemos la posibilidad de tomar biopsias, tomar una muestra pequeña del estómago y así poder determinar si hay algo más en ese estómago inflamado, en ese estómago irritado, sea si hay una úlcera grande sospechando un cáncer, o también poder diagnosticar, detectar el Helicobacter pylori para poder tratarlo y disminuir los riesgos que produce la infección crónica con la bacteria. Exámenes de sangre, sobre todo cuando estamos sospechando que puede haber un sangrado, que el paciente puede tener anemia, muchas veces se hace antes de hacer una gastroscopía, y si además hay una anemia asociada a los síntomas, pues nos indica con mayor razón que debemos hacer un estudio endoscópico para definir qué hay en esa mucosa, qué hay en ese esófago, que no podemos verlo con solo una historia clínica. Tal vez no se ve muy bien la imagen, pero generalmente lo que vemos son zonas donde vemos parches más rojos, más irritados. Algunas veces vemos, yo le digo a los pacientes, como rasguñitos, erosiones o una úlcera. Cuando estamos con un episodio agudo de gastritis, ¿qué es importante? Bueno, hay que evitar verduras crudas y que producen gas, siempre les digo, y esto se asocia todavía más al digestivo irritable: repollo, coliflor, brócoli, pepino, frijoles, garbanzos, lentejas, porque tienden a fermentarse, producir mucho gas, y eso va a irritar todavía más el estómago. El ajo, la cebolla, que aunque son condimentos naturales, también son irritantes. Tomate, pepino, pimiento, productos integrales o ricos en fibra, algunas frutas con piel, verdes o poco maduras, sobre todo por la acidez que tienen. La leche entera, la nata, la mantequilla, y estos son por la grasa, que tienden a producir más reflujo. Los embutidos por los estabilizantes que traen los quesos fermentados, que también aquí aplica la grasa, el chocolate, los cítricos, las bebidas carbonatadas. ¿Qué debemos evitar cuando estamos
con una gastritis aguda son las temperaturas extremas de los alimentos. Comidas muy calientes, bebidas muy calientes, igual que muy frías, porque van a producir también irritación. Los condimentos pimienta, mostaza, vinagre, alcohol, café. ¿Qué recomendamos? Masticar y comer lentamente, especialmente 5 tiempos, 6 tiempos de comida, pequeñas cantidades, hacer desayuno, almuerzos pequeños y comidas y hacer una merienda. El tratamiento específico pues va determinado de acuerdo a la edad, al estado general y a la historia médica. Tenemos que determinar qué tan avanzada está o cuánto tiempo tiene de estar con las molestias, con la irritación, qué tolerancia tiene a ciertos medicamentos, las expectativas también con respecto a la condición y al tiempo que debe tomar tratamiento. Y pues también tenemos que tomar en cuenta pues la preferencia del paciente en cuanto a qué está dispuesto, cuánto tiempo, es como llegar a un acuerdo, siempre buscando pues el mayor beneficio para el paciente. Podemos usar antiácidos, medicamentos, o incluye antiácidos, medicamentos para disminuir la acidez estomacal, y esto nos puede ayudar a aliviar los síntomas y en lo que son úlceras, gastritis aguda, erosiones, esofagitis, es llegar a la curación del revestimiento del estómago, puesto que el ácido en exceso es el que nos va a irritar y nos va a producir la lesión de la mucosa. Si esta gastritis además está relacionada con una enfermedad o una infección, pues en este caso, por ejemplo, el Helicobacter pylori o algún tipo de infección bacteriana, hay que darle el tratamiento también a la causa específica que está produciendo esa gastritis. No todos somos sensibles a los mismos alimentos o a los mismos medicamentos, entonces pues eso también es importante tenerlo muy en cuenta y explicarle al paciente qué siente él que le irrita más para que justamente ese alimento que a esta persona le produce más molestias, más síntomas, evitarlo. Y por supuesto, idealmente es que si fuma, dejen de fumar, porque el cigarro disminuye lo que es la producción del moco gástrico, disminuye el flujo sanguíneo y la oxigenación a nivel de la mucosa gástrica. Y entonces tienden a hacer más úlceras y más irritación a nivel gástrico y duodenal. En estos momentos donde estamos pues más irritados y pues idealmente mantenerlo la mayor parte del tiempo, es hacer los alimentos con cocciones sencillas, al grill, a la plancha, horno, hervidos. Obviamente pues hay ciertas formas de cocciones que no nos cuesta mucho mantenerlas en el tiempo. Alimentos dentro de eso los aconsejados, la pasta, el arroz, la papa, el pan blanco, las verduras cocinadas y sin piel, frutas cocidas, carnes magras, pescado, clara de huevo, los quesos y los lácteos desnatados, o sea, disminuidos en grasa, y el agua y las bebidas sin cafeína. Como les decía ahora, el tratamiento médico, pues están los anti-H2, que fue tal vez quizás de los primeros medicamentos que utilizamos para tratar la gastritis y las irritaciones, úlceras, que pues en el momento en que vinieron los inhibidores de bomba de protones, pues nos cambiaron completamente el tratamiento y la capacidad de curación. Todavía pues usamos algunos, sobre todo la famotidina, el primero fue la cimetidina, famotidina, ranitidina, los antiácidos que nos ayudan, sobre todo yo les digo a los pacientes que los antiácidos son como el apagafuegos, nos ayudan en esa crisis aguda que necesitamos aliviarla rápidamente para poder sentirnos mejor. Y por supuesto pues están los inhibidores de bomba, dentro de ellos el pantoprazol, el omeprazol, que fue la primera molécula, el esomeprazol, que es un enantiómero del omeprazol, el lansoprazol y el deslansoprazol. En algún momento dentro de estos tuvimos el rabeprazol, pues que ya no está en el mercado.
A diferencia de los anti-H2, los inhibidores de bomba se unen irreversiblemente a las bombas de protones. Yo les explico que son como las fabriquitas que hay en el estómago que producen ácido. Las bloquean irreversiblemente y hace que la producción excesiva de ácido se limite. A veces el paciente le pregunta a uno, pero no es necesario, ocupamos el ácido para la digestión y todos los procesos que se dan a nivel gástrico. Y sí, ocupamos el ácido. Sin embargo, los inhibidores de bomba se van a unir y van a bloquear irreversiblemente las bombas que en ese momento están activas. Por ejemplo, nosotros le decimos al paciente, tómese el inhibidor de ácido en la mañana, en ayunas, bueno, sobre todo el omeprazol tiene que ser en ayunas y lejos de los alimentos para que no le disminuya mucho su actividad. Sin embargo, el resto no se ven afectados por la ingesta de alimentos, pero bueno, idealmente en ayunas porque es en la mañana donde la mayor cantidad de bomba de protones están activas. El medicamento va a bloquear irreversiblemente esas bombas que están ya activas en la mañana. Sin embargo, durante el día se van a producir o se van a activar algunas otras bombas de protones para poder llevar a cabo todo lo que es los procesos digestivos y la absorción de pues, algunos alimentos, de algunos medicamentos que requieren un nivel o un ambiente ácido. Tal vez no se ve muy bien, pero ahí hacia el lado izquierdo, viendo de frente la pantalla, ese hoyito que se ve ahí es una úlcera. Y la siguiente imagen, que se ve todavía más drástica, esto es un cáncer gástrico. Ya, digamos, esto es una lesión muy avanzada. Ahí pues lo que podemos hacer es tomar biopsias, pero la idea es no llegar a ese punto y poder, si fuese el caso, no es que por hacer una gastroscopía no nos va a salir un cáncer, pero la idea es poder detectarlo a tiempo. Bueno, creo que de esta estaríamos y tal vez rápidamente puedo hablarles un poquito del digestivo irritable como para que hablemos de las dos patologías. A ver, ¿por qué no me quiere abrir? De las dos patologías tal vez que más molestias nos dan para que después podamos pues evacuar si hay alguna duda o alguna pregunta. ¿Cuáles son los procesos digestivos que se dan a lo largo del tubo digestivo? Primero, pues la deglución, ¿verdad? Hacemos la ingestión a través de boca, hacemos la digestión a nivel de estómago e intestino delgado, se absorbe en intestino delgado alguna parte de algunas vitaminas, algunos alimentos, en la primera parte intestino delgado y luego en el trayecto del intestino delgado, y al final hacemos la excreción a nivel de intestino grueso y recto. Pues esto es como está inervado el sistema digestivo. Es un poco complicado, pero bueno, es importante saber que está conectado por un sistema nervioso entérico que está localizado desde la pared del esófago hasta el ano, y todo lo que es el proceso de digestión, ingestión, absorción, todo va desde el esófago hasta el ano por inervación. Yo digo que como cablecitos eléctricos que nos producen peristaltismo, que lo que hace es, yo les explico que es como un ordeñamiento, como se ve en la primera imagen, donde nos va empujando el alimento hacia adelante. Eso es como cuando uno coge una manga de repostería. Yo no es que soy muy ágil en la cocina, ni menos en la repostería, pero bueno, uno va presionando esa manga de repostería de arriba hacia abajo. Igual sucede con la peristalsis a través de todo el tracto digestivo. Va desde arriba hacia abajo empujando los alimentos. Y a nivel de intestino se da lo que es el proceso de segmentación. Aquí hay ondas que como que se desplazan hacia adelante y hacia atrás para ir rompiendo los alimentos y todo el bolo alimenticio en fragmentos y que sea
más fácil tanto darse la absorción como la excreción. Vamos a brincarnos esto para no hacerlo muy largo. ¿Cómo es que es la función del sistema digestivo? Digamos, en un estado sano, en un estado normal, todo lo que es el comportamiento, el estado cognitivo, los estados emocionales normales, un umbral sensitivo al dolor normal. Y aquí estamos con niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos. Todas las sustancias que actúan a nivel de intestino y estómago que hace que estemos bien. Y no solo eso, sino muy importante, que en los últimos tiempos se ha estudiado y se ha demostrado que es muy importante tener una microbiota intestinal normal. Para mucha gente, digamos, microbiota intestinal es, o lo conocen como una flora intestinal normal. El término correcto es microbiota, pero bueno, hablemos como de flora intestinal. Cuando todo este sistema está alterado es porque hay una enfermedad o estrés. Todo lo que tenga que ver con alteraciones del comportamiento, del estado cognitivo, de nuestra parte emocional, esto nos lleva a disminuir el umbral sensitivo al dolor. Hay niveles anormales tanto de sustancias inflamatorias y mediadores químicos y esto también nos lleva a una microbiota alterada. Y acá es donde empezamos a manifestar todos los síntomas del síndrome de digestivo irritable. Entonces, todos los factores psicosociales, también se ha visto que hay una predisposición genética, hay también pues ingestión de irritantes, son como varios factores que nos pueden afectar, hay alteración en la microbiota, hay un aumento en la permeabilidad de la mucosa. Todo esto nos produce tanto una alteración en la sensibilidad, o sea, nos hacen manifestar más dolor, ser más sensibles al dolor, hay una alteración en la motilidad y esto pues también nos lleva a desórdenes de la evacuación a nivel rectal. Pues, volvemos a enfocar que hay una percepción por factores psicosociales, también hay una percepción alterada, hay una hipersensibilidad y una motilidad alterada. Toda esta pirámide es lo que ocupamos o lo que se junta para producir un digestivo irritable. Que se ha visto también que aquellas personas que tienen un síndrome digestivo irritable tienen una hipersensibilidad visceral, o sea, son más sensibles a la distensión y a la inflamación, por eso tienen más dolor. Y en este cuadrito lo que hacen es poner un globito a nivel del recto y del sigmoides y lo inflan, lo van inflando. Entonces, en una persona normal va a manifestar dolor hasta que ese globo va teniendo como 140, 150 cc de volumen. Ahí una persona normal empieza a manifestar molestias o dolor, pero en una persona que tiene un digestivo irritable ya empieza a manifestar dolor a menos de la mitad del volumen, 60 cc, ya empieza a tener ese dolor. Y cuando llega más o menos como a los 150 o 140, que era casi donde la persona normal estaba presentando dolor, ya el 40, el 50% de las personas con digestivo irritable tienen mucha molestia o dolor. Se ha visto que un 7 a un 31% de los pacientes que inician con un síndrome digestivo irritable han tenido previamente un ataque de infección intestinal, amebiasis o infección por Shigella, Escherichia coli. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un estado postinfeccioso? Hay un aumento en las células enteroendocrinas y hay una alteración en los niveles de serotonina que nos llevan a manifestar dolor, también en las células inflamatorias. ¿Cómo diagnosticamos un síndrome digestivo irritable? Pues utilizamos unos criterios que se llaman los criterios de Roma, que generalmente hay un dolor o molestia abdominal recurrente, por lo menos un día a la semana en los últimos 3 meses. Que se ha visto también que mejoran con la defecación, que pueden presentar un cambio en la frecuencia de las deposiciones o en la consistencia.
qué debe alarmarnos, perdón, cuando empezamos a tener estas molestias? Bueno, tenemos que hacer mayor estudio. Si la persona que viene y nos dice estoy con dolor o empecé con esas molestias y tiene más de 50 años, le dice que empezó hace un mes con esas molestias o hace 2 meses, que antes nunca en la vida había tenido molestias, que además está asociando pérdida de peso, que los síntomas son nocturnos, porque normalmente en un digestivo irritable, usted por lo general, digamos que amanece bien o más o menos bien, esa molestia, esa inflamación, esa distensión y el dolor va aumentando durante el día, sobre todo con los corres, el trabajo, el estrés. Llega a la casa ya por lo general en la tarde-noche bastante inflamado, con bastante dolor, se acuesta, se duerme y pues durante el sueño, si logra dormir, va a amanecer o va a desinflamarse un poco, amanece un poquito mejor. Pero los síntomas no son de aparición nocturna, son durante el día, que puede ser que tal vez si llegó muy inflamado en la noche pues esté con molestias, pero no son de aparición nocturna. Si el paciente además me dice que recientemente usó antibióticos, porque ahí tendríamos que buscar si hay una alteración en la microbiota intestinal que lo llevó a una infección por otro tipo de bacteria y que le está generando el dolor, la molestia, la distensión. Si se asocia a anemia, los hombres por lo general son menos dados o menos, es menos probable que tengan digestivo irritable. Sin embargo, actualmente pues sí hay mucha población masculina con digestivo irritable. Si se asocia a fiebre, si tiene sangre en las heces, si tiene una historia de cáncer de colon o si manifiesta que está con un sangrado rectal. La sangre en las heces, cuando nos referimos a sangre en las heces, es el estudio de sangre oculta en heces, o sea, por lo general no es evidente, sino que por un estudio en una muestra de heces se encontró sangre, y el sangrado rectal es cuando el paciente dice, voy al baño y cuando me limpio, cuando veo la taza del servicio sanitario, tengo sangre. Los subtipos, hay síndrome de intestino irritable con estreñimiento, más o menos un 25%, con diarrea, el mixto y el indeterminado, que generalmente no encuadra en ninguno de los tipos anteriores. Por el momento, digamos, como un tratamiento específico que cure el digestivo irritable, pues no lo hay. La idea es tratar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Hay que explicar muy claramente, o nos dedicamos a explicarle muy claramente a la persona que el digestivo irritable pues es una enfermedad o un síndrome que le va a dar síntomas periódicos, que puede pasar mucho tiempo bien y después por algún evento emocional, algún alimento, alguna pérdida, algo que alteró su actividad o su vida normal, puede volver a desarrollar una inflamación. Pues para nosotros es muy importante escuchar al paciente y explicarle todas las dudas que tenga, explicarle los límites realistas y que puede que pase mucho tiempo bien a como que puede que se sienta bien un mes y al mes siguiente esté nuevamente inflamado, nuevamente con síntomas y sobre todo, como les explicaba, por la ansiedad, el estrés, la vida muy acelerada que lleve, los problemas, a veces tal vez hasta tener un familiar enfermo, estarlo cuidando, pues todas estas cosas van sumando para que ese paciente pueda seguir teniendo cuadros más seguidos. Es muy importante que toda persona que inicie un tratamiento con digestivo irritable que tenga presente que el tratamiento tiene que ser mínimo 4 semanas. ¿Por qué? Porque a veces van a la farmacia, le dicen al muchacho que lo atiende en la farmacia, vea, es que vengo inflamado. Claro, en ese momento pues el farmacéutico obviamente le va a decir, tome esto por tantos días, si no mejora, mejor que consulte al médico. Pero el paciente cree que porque se toma el medicamento 3 días, 4 días, 5 días, ya se le va a quitar. Y realmente yo les explico que eso es como tapar el sol con un dedo, solo nos va a aliviar parcialmente los síntomas, pero no logramos bloquear o disminuir esa inflamación, ese espasmo que hay a nivel del colon. Y que es muy importante
pues también determinar cuál es el síntoma predominante que le está molestando al paciente para poder definir cuál es el mejor medicamento, cuál es la mejor terapia que podamos darle, ¿verdad? La intensidad del síntoma, que con tanto dolor venga con tanta distensión, si es con diarrea, si es con estreñimiento, porque obviamente hay antiespasmódicos o hay medicamentos para el digestivo irritable que pueden producirnos un poquito más de estreñimiento. Entonces, si el paciente tiene un digestivo irritable con estreñimiento, en ese momento no sería ideal darle ese, sino tenemos que buscar uno que más bien lo ayude a mejorar la motilidad y mejorar los hábitos intestinales. No hay un fármaco actualmente que por sí solo tenga un total éxito en el digestivo irritable, y como decía, tiene por la gran variabilidad del cuadro clínico del paciente, por los diferentes mecanismos fisiopatológicos, por la complejidad de las interacciones cerebro-intestino. De hecho, pues está demostrado que hay un eje que se llama el eje cerebro-intestinal, o que hay un cerebro intestinal, y por eso es que se ve tan afectado por todo aquello que emocionalmente nos afecta y va a tener un efecto directo sobre el funcionamiento del intestino. ¿Qué es importante? Bueno, no hay una dieta estandarizada, depende, como decía, de lo que también tiene el paciente, pero bueno, es importante tener una dieta rica en fibra. A algunos pacientes la fibra los distiende más, y entonces ahí volvemos a entrar en que cada paciente es diferente y que cada terapia debe ser individualizada. Es comer despacio. Tenemos la mala costumbre de que comemos muy rápido, y en ese comer tan rápido pues también ingerimos mucho aire y eso nos produce más distensión. Prácticamente no masticamos los alimentos, no los hacemos tragados, y eso pues también genera problemas. Hay que ingerir suficiente cantidad de líquidos y evitar en lo posible alcohol, lactosa, sorbitol, sobre todo la gente que es alérgica o que tiene cierta intolerancia a la lactosa, y la comida chatarra, los que son muy ricos en grasa. Otra cosa que también es importante decirle al paciente que evite es comer chicle, por el tipo de azúcar que traen los chicles. Eso tiende a producir mucho aire, mucho gas y más fermentación. Bueno, pues esto es una línea de cómo manejamos, qué tipo de medicamentos damos. Si hay dolor abdominal, pues los agentes antiespasmódicos; si hay diarrea, pues fibra, igual que en estreñimiento. Sin embargo, aquí es muy importante la cantidad de líquido y el tipo de fibra que damos. Si hay las personas se quejan de que tiene muchos gases, pero no está distendido, entonces, ¿qué tipo de dieta está comiendo? Y si además hay gases, flatulencia y distensión, pues también tenemos que asociar a agentes antiespasmódicos. Acá pues está en un tratamiento de segunda línea, pero actualmente está demostrado que es muy importante cuando iniciamos un tratamiento digestivo irritable, además de los antiespasmódicos, de la fibra, de si pues tiene más distensión, pues algunos medicamentos que podrían ayudar a quitar la distensión, agregar probióticos, porque mejora tanto la motilidad intestinal, la respuesta inmunológica del intestino y la producción de ácidos grasos de cadena corta que nos ayudan a mejorar la motilidad intestinal, la respuesta motora, ayuda también a la respuesta trófica, y esto se refiere a que nos ayuda a la proliferación y diferenciación de las células intestinales, y nos ayuda al crecimiento de nuevas células y disminuye la atrofia de la vellosidad del intestino, para también ayudar a mejorar o controlar lo que es la diarrea. Bueno, pues esto ahí podemos hablarlo ahora si tienen alguna pregunta. Los antiespasmódicos, si son antimuscarínicos, o sea, o del tipo de antiespasmódico, si son relajantes del músculo liso, porque el intestino tiene capas de músculo liso y eso es lo que hace el espasmo que nos produce dolor. En esto se refiere al tipo de mecanismo, y ahí, dependiendo de los síntomas del paciente, es el tipo de antiespasmódico que elegimos.
¿Qué también se ha visto últimamente? Al hablar de que hay un cerebro intestinal y que el digestivo irritable está íntimamente afectado por todo lo que por toda la situación emocional, se ha demostrado que cuando no nos responde a la terapia básica, antiespasmódicos, probióticos y todo, pues en algunos pacientes tenemos que controlar la parte emocional. Y aquí es donde podemos utilizar antidepresivos, pero no tanto por su efecto antidepresivo, sino por su efecto ansiolítico, porque además nos ayudan a algunas, digamos, como los más antiguos que hay, que son los antidepresivos tricíclicos, en los pacientes que tienen diarrea, nos reducen la diarrea y mejoran el sueño, y eso ayuda a mejorar lo que es la reparación o recuperación durante el sueño. Están los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que aquí podemos hablar de la duloxetina, que han ayudado para potenciar el manejo del dolor. Sin embargo, pues no están bien demostrados. Sí es importante cuando iniciamos con un ansiolítico o un antidepresivo, el paciente responde, pues mantenerlo por lo menos de 6 a 12 meses, porque si, 6 a 12 meses, sí, perdón, porque si al suspenderlo tempranamente, pues nos puede reincidir el problema. A veces cuando uno está con el colon inflamado, así siente el estómago, como un nudo. ¿Quedo para alguna pregunta? ¿Alguna, no sé? Pero más bien, muchísimas gracias. Sin duda alguna, todo este tema del síndrome intestino irritable, interesantísimo. Esa relación eje cerebro-intestino parece increíble, ¿verdad? A veces llegamos y no dimensionamos lo conectados o lo que interactúan tanto el cerebro con la parte intestinal. Pero bueno, ahí seguimos en la charla, conociendo, aprendiendo sobre estos temas que todos los días podemos hablar más sobre todo lo que nos pasa día a día. Y aprovecho la oportunidad para todos los que están conectados en esta noche, si tiene alguna consulta, podemos aprovechar a la doctora para que nos ayude con todas esas dudas que vengan por ahí. Con respecto a este dato de lo que afecta la parte emocional y todo lo que es el eje cerebro-intestino, es como curioso, ¿verdad? Porque hace algunos años, bastantes, cuando los pacientes decían, es que tengo el colon inflamado y es que no se me desinflama y paso mal, mucha gente decía, lo suyo es psicológico. O sea, usted lo que está es mal de la cabeza, porque lo suyo es psicológico, no es real, pero realmente es una patología que afecta a millones de personas a nivel del mundo y pues sí está bien demostrado que sí tiene toda una base médica, científica y que realmente la persona la pasa mal. Y sin duda alguna, creo que estamos de acuerdo que todos en algún momento lo hemos llegado a vivir, ¿verdad? Que un estrés, que un problema, algo nos afecte y ya vemos que el peristaltismo afecta un poquito más de la cuenta, ese tránsito intestinal nos hace un poquito de burbujeo por ahí, en términos un poco más coloquiales, y sin duda alguna está directamente relacionado. Por dicha, tal vez no hay una origen, una causa definida, ciencia cierta, del síndrome intestino irritable, pero tenemos productos para controlarlos 4 semanas en adelante, en la medida de lo posible, ¿verdad? Como usted nos comentaba. Así Y es. qué importante a veces datos como masticar chicle, masticar rápido, pequeños detalles, ¿verdad? Que se vuelven muy normales en el día a día, nos pueden mejorar un poquito la calidad de vida. Así es. Doc, aquí nos pregunta Nelson Mora, tal vez un poquito iniciando la primera presentación de la gastritis. ¿Vapear tiene un efecto que el fumado, Doc? Al final, bueno, lo que pasa es que el vapeo, ¿verdad? Ahora pues hay muchos tipos de vapeo, veo que también están usando algunos que llaman unos vapeadores eléctricos o unos aparatitos chiquititos que bueno, yo como no fumo, no sé, pero depende mucho de la sustancia con la que vapeen, ¿verdad? Muchas de estas sustancias que vapean también tienen nicotina y algunas mezclas, ¿verdad? El cigarro tiene no sé cuántos componentes y cuántas sustancias, pero todo eso
en cuanto a lo que es la disminución de la producción del moco, el flujo sanguíneo y la oxigenación de la mucosa de las células gástricas, pues sí podría tener efecto, ¿verdad? Porque es la mezcla que hay en esa sustancia con la que se vapea. Entonces, tiene también cierta lesión a nivel gástrica, tal vez no tan seria y tan excesiva como lo tiene un cigarro normal, pero sí puede tener un efecto irritante a nivel de mucosa gástrica. Y son esos tres datos los que producen el daño y la ulceración de la mucosa gástrica, que es lo que produce el cigarro, que es, repito, la disminución del flujo sanguíneo, la disminución de la producción de moco y bicarbonato y por ende la oxigenación de la célula de la mucosa gástrica. Doc, ahora que hablábamos un poco de los probióticos, el uso continuo de los probióticos, buscando alejarnos un poco de esa disbiosis, ¿verdad? De ese desorden de la microbiota intestinal, nos preguntan el uso de probiótico durante cuánto tiempo en un síndrome de intestino irritable, Doc. Ok, idealmente es mínimo 4 semanas, ¿verdad? O sea, lo mínimo debería ser 4 semanas, pero los mayores beneficios se han visto con 12 semanas, 3 meses seguidos de probióticos en la medida de lo posible, pero si no, por lo menos las primeras 4 semanas para poder hacer un tratamiento completo. Y pues sí es importante recalcar que si usted tiene la capacidad y puede tomarse el probiótico por más tiempo, daño no le va a hacer y le va a traer pues muchos beneficios, ¿verdad? Porque el probiótico pues mejora cualquier cantidad es que no es solo, a veces la gente piensa el probiótico, así porque estoy con diarrea, entonces voy a tomar el probiótico, pero es que maneja, o sea, controla la fermentación de las fibras, la regulación de la microflora intestinal, hasta favorece la digestión de la lactosa, ayuda a modular el gas intraluminal, reduciendo las bacterias que lo producen y aumentando las benéficas que no producen gas. Tiene una regulación de la respuesta inflamatoria e inmunológica, lo que les hablaba ahora de que mejora el crecimiento de la célula, que a veces es lo que se daña a nivel del intestino, la motilidad intestinal, son demasiados los beneficios que tiene, ¿verdad? En algunas personas se ha visto hasta que disminuye las respuestas alérgicas que tienen al ambiente y a ciertos medicamentos. Entonces, mínimo deberíamos tomarlo 4 semanas, idealmente 12 semanas, o sea, 3 meses, y se puede se puede ingerir. A veces lo que limita el poder, en mucha población, lo que limita el poder estar usando probióticos es pues del poder adquisitivo, ¿verdad? Pero si usted puede hacerlo, lo puede hacer por más tiempo y lo puede hacer también después de hacer un tratamiento continuo, puede hacerlo por periodos alternantes. Pues de hecho, hablando un poco, ahora en el mercado hay muchos probióticos. ¿Qué sería lo ideal? ¿Una monocepa o una multicepa, Doc? Para Bueno, buscar síndrome de intestino irritable. en intestino irritable hay evidencia de la multicepa, pero no solo eso, sino que pues también hay evidencia en cuanto a mejorar lo que es la constipación y la distensión, sobre todo cuando usted da una multicepa y idealmente si además es un simbiótico, ¿verdad? Porque le estamos dando no solo el probiótico, sino, por decirlo de alguna forma, el alimento, que sería el prebiótico, para favorecer el funcionamiento de esas multicepas bacterianas que son benéficas para el intestino. Excelente. Doc, aquí nos siguen preguntando, textualmente nos dicen, últimamente es más común utilizar sustitutos de azúcar. ¿Qué tanto puede llegar a generar efectos secundarios en el tránsito digestivo? Especialmente un síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Ahora que vemos tantos sustitutos. Igual los sustitutos pueden producir distensión, como les decía, muchos de estos, ahorita que les decía, digamos, los chicles, algunos son chicles light, por decirlo así,
y el tipo de azúcar que tiene, pues son sustitutos, ¿verdad? Tal vez no es el azúcar normal, pero también pueden producir distensión por aumento en la producción de gas por las bacterias a nivel intestinal. Perfecto, Doc. Doc, también nos preguntan, ¿qué tanto se puede extender el uso de antiespasmódicos en caso del CI, ¿verdad? El síndrome intestinal irritable. Ok, lo que está, digamos, descrito es que el tratamiento, ¿verdad? Mínimo va de 4 semanas a 3 meses, de 4 a 12. Sin embargo, dependiendo de cada paciente, por ejemplo, pacientes, por darles un ejemplo, un escenario, un paciente diabético que ya tiene, por su mal manejo de la diabetes, el daño que produce el azúcar sobre las terminaciones nerviosas, ya tiene una enteropatía diabética. Muchas veces ellos producen o padecen de diarrea por esta enteropatía y uno pues parte de algún antiespasmódico, antimuscarínico, lo mantiene uno por más tiempo para tratar de ayudarlo a controlar un poco la distensión, la inflamación y la diarrea. Pero por lo general, si usted cumple con el tratamiento, la mayor parte de la población, entre 4 y 12 semanas, va a pasar, va a lograr tener un control de la inflamación y de los síntomas, siempre teniendo claro que dependiendo de su estrés diario, de las cosas que a veces uno no puede manejar, porque uno no puede decir, no me vuelvo a estresar, voy a vivir, que todo me importe, ojalá pudiéramos hacerlo. Puede ser que pase 3 meses bien y vuelva a tener un periodo, puede ser que pase un año súper bien y tal vez sucedió algo que lo impactó. Y a veces no es solo el estrés, sino también una situación que le dé demasiada alegría, pero que sea muy repentina o que sea muy excesiva, igualmente podría darle una inflamación o una distensión. Yo muchas veces lo que les recomiendo es que, por ejemplo, si usted está en una crisis y ya tomó un tratamiento y logró estar bien, logró desinflamarlo, que siempre tenga presente, porque uno se conoce, uno sabe ya qué síntomas tiene cuando está iniciando de nuevo con ese proceso de distensión, de dolor, entonces pues que inicie de nuevo el tratamiento y por lo menos lo lleve 2 semanas, 3 semanas, para ver si con eso logra controlar y evitar que se prolongue y que necesite un tratamiento más crónico. O sea, como cortarlo desde el inicio. Que nos preguntan algo muy interesante, sin duda alguna. En el caso de intestino irritable, que en algunas ocasiones diarreas, en otras ocasiones estreñimiento, lo que vienen, ¿verdad? Esos cuadros alternantes de diarrea estreñimiento, que es un característica de un síndrome de intestino irritable, el uso prolongado de antiespasmódicos no podría ocasionar un cuadro de estreñimiento más severo. Y nos pregunta, ¿el estar medicando constantemente al paciente podría causar que el paciente llegue a necesitar, entre paréntesis, depender del medicamento para mantenerse estable, ¿verdad? Entonces, luego más bien, depender más del paciente. Y nos pregunta para terminar, ¿cada cuánto se podría repetir el ciclo de 4 semanas que recomiendas? Vamos a ver. Por eso hay que tener cada paciente, cada cuadro, cada persona, hay que dar una terapia individualizada, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente tiene un síndrome digestivo irritable mixto o alternante, pues vamos a ver qué es lo que más, a veces diarrea, a veces estreñimiento, pero tiene mucho dolor. Entonces, tratamos de dar un antiespasmódico que nos regule el dolor, dar probióticos y con solo la mayoría de las veces lograr quitar ese espasmo, ese mal funcionamiento del colon, esos periodos alternantes se nos van a normalizar, sobre todo si agregamos un probiótico, ¿verdad? Que nos va a regular la microbiota intestinal, la producción de gas y el funcionamiento adecuado. Hay pacientes que a pesar de darle de las 4 a las 12 semanas o a los 3 meses,
persiste con molestia, no logramos una adecuada resolución de los síntomas, entonces ahí tenemos que valorar la otra parte, que era la que les decía, ver si es que es un paciente que no logra controlar los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, y ahí entonces podemos agregar un ansiolítico. Muchas veces en este tipo de pacientes, al agregar el ansiolítico, podemos mantenerlo mucho tiempo sin sintomatología. ¿Cuántas veces podemos repetir el tratamiento? Pues las veces que sean necesarias. La idea es mejorar la calidad de vida. ¿Qué es lo importante con los antiespasmódicos, digamos, más recientes o que podemos utilizar por periodos crónicos, ¿verdad? Porque tienen es que son poco absorbibles, el mayor efecto es a nivel de la musculatura lisa del intestino grueso, no se absorben grandes cantidades, tienen poco efecto secundario y eso nos da la libertad de poder usarlos más crónicamente. Perfecto. Doc, luego nos pregunta Nelson, ¿cómo deben ser las deposiciones de una persona saludable? Bueno, aquí igual todos somos diferentes, ¿verdad? A veces preguntan, ¿y hay que ir todos los días al baño? ¿Hay que ir 3 veces al día? O si yo voy cada 2 días, ya no soy normal. El tránsito intestinal depende de persona en persona. Entonces, si usted puede ir todos los días se dice que un bolo fecal, digamos, el tamaño, ¿verdad? Y el peso debería ser más o menos como 150 gramos, eso debería ser normal. El bolo, que es como un submarino, ¿verdad? Tiene forma de cohete con la parte inicial en tipo punta y después se va haciendo más grueso, más o menos 150 gramos, formado, no duro, o sea, formado, pero no como una piedra, tampoco líquido, tampoco pastoso, qué sé yo, por ejemplo, en forma de salchicha, en forma de macarrón, como bolitas de conejo. Esas son tipos de estreñimiento, esas no son heces normales, es el bolo, el bolo fecal, formadito, que pueda salir sin que genere dolor, sin que tenga que, yo les digo a los pacientes, y usted tiene que pujar y pujar y siente que se pone morado y que le va a dar un infarto porque no sale, eso no es normal. Ahora, usted puede ser que vaya una vez al día, puede ser que vaya 3 veces al día, que son los mínimos, y generalmente eso lo he visto más en hombres que logran comer, desayunar, va al baño, almuerza, va al baño, cena, va al baño. Eso es súper normal, pero la mayoría de la gente ya no tiene la capacidad o ha perdido ese reflejo que se llama el reflejo gastrocólico. Hay otras personas que me dicen, yo voy de día por medio, pero voy normal, sin esfuerzo, sin dolor, sin sangrado, perfecto. Y habrá alguien que va cada 2 días y también es normal. Deja de ser normal cuando usted tiene que hacer mucho esfuerzo o cuando la forma de ese bolo fecal empieza a cambiar de forma, ¿verdad? Aplastado o pedacitos o bolitas o muy duro, que hasta sangra uno cuando sale porque rompe, porque produce fisuras. No tengo la forma como para enseñarse. Eso es lo bonito de la medicina, ¿verdad? Que a la vez lo complejo también, que hay que ir personalizando cada paciente. Exacto. Doc, aprovecho para darle las gracias por la charla. Nos quedan un par de preguntitas más para no quitarle mucho tiempo. Doc, ¿cuánto tiempo, volviendo al tema de los IVP, de los inhibidores de homoprotones, de la gastritis, cuánto tiempo puedo tomar el IVP? Lo tomo 3 meses y mejoro, pero lo dejo y vuelven con los síntomas. Ok, vamos a ver. Este es un mundo y hay miles de criterios y también razonamientos encontrados. Vamos a ver. Cuando usted solo tiene una gastritis, por ejemplo, su sintomatología no es todos los días y usted fue porque empezó con un dolor, estaba tomando antiinflamatorios o tuvo un cuadro infeccioso y entonces estuvo con una diarrea terrible, una distensión, pero también le dio gastritis, se intoxicó,
Por lo general usted puede tomar el IVP 4 semanas, su estómago se estabiliza y usted no lo requiere más. Ahora, si usted tiene una úlcera, tiene que tomarlo al menos 2 meses para asegurar que esa úlcera se cicatrizó, y obviamente si tiene Helicobacter pylori, pues hay que erradicar la bacteria también. Pero si usted tiene hernia hiatal o no tiene hernia hiatal, pero claramente tiene reflujo gastroesofágico, va a necesitar el tratamiento por muchísimo más tiempo. Habemos, y me incluyo, ¿verdad? Porque yo padezco de reflujo, personas que no logramos suspender el tratamiento. Porque lo suspendemos e iniciamos de nuevo con síntomas. Hay algunos que tienen reflujo y con solo mejorar los hábitos alimentarios, no acostarse lleno, esperar 3 horas después de la cena, comer pequeñas cantidades, evitar excesos, pueden hacer el tratamiento alternante. Eso significa que puede ser que lo tome un mes y lo suspenda y pase mucho tiempo bien, a no ser de que pues comió más de la cuenta, comió algo muy irritante, necesitó algún medicamento antiinflamatorio y tiene que volver a tomarlo. Sin embargo, hay personas que lo van a ocupar siempre. Que hay estudios o se han reportado que si usted toma el inhibidor de bomba por periodos crónicos y largos, le puede afectar el riñón, que si le puede afectar el hueso, que si puede... ¿Qué es lo que sucede? Yo siempre le digo a los pacientes, si usted es hipertenso y usted toma, por ejemplo, un medicamento y le dicen que ese medicamento favorece que usted pierda más proteínas a nivel renal, entonces, como le dijeron eso, usted dejó el medicamento porque usted no quiere hacer un daño a nivel renal. Dejó el medicamento de la hipertensión y usted puede llegar a tener un accidente vascular cerebral, una hemorragia intracerebral, un infarto y se acabó la vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted requiere el tratamiento, si usted requiere el inhibidor de bomba, bueno, pues hay que tomarlo, porque si no, usted aumenta el riesgo de hacer, si es reflujo, por ejemplo, usted aumenta el riesgo de hacer un esófago de Barrett, que le aumenta la posibilidad de hacer un cáncer de esófago, que cada vez estamos viendo más cáncer a nivel de esófago de tipo gástrico o de tipo secretor, que no es el típico de esófago. Puede producir, bueno, la calidad de vida es terrible, puede producir disminución de la luz del esófago o estenosis por irritación del ácido, y eso hace que usted tenga problemas para comer, se le queda la comida apagada y tenga que estarse sometiendo a procesos de dilatación que le va a generar también más complicaciones a largo plazo. Entonces acá lo que hay que hacer es un equilibrio. Si usted tiene que tomar tiene que tomar un bloqueador de ácido por periodos crónicos, entonces trate de consumir cosas con más calcio, si puede asolearse un poquito o ingerir también vitamina D para poder, digamos, como compensar tal vez la parte del calcio que pueda no absorberse por bloquear el ácido. Sin embargo, como les explicaba, el ácido no es que se bloquea un 100%, se bloquea el exceso, pero durante el día también se va a producir ácido. Entonces también otra medida es, por ejemplo, si usted tiene que tomar suplementos de calcio o algo, pues alejarlos un poco de la hora en la que se tomó el bloqueador de ácido para que sea mejor absorbido. No sé si quedó clara, o sea, si respondí la pregunta. Sí, me quedó bastante claro. No dudo que a Rodolfo también le resolvimos la interrogante. No, de momento no hay más preguntas. Yo creo que ha sido, sin duda alguna, un éxito. Un ratito, quitarle unas horas de tiempo. A mí, muchísimas gracias. Encantada. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda y sobre todo esos temas, ¿verdad? Que podemos hablar semanas de semanas y siguen saliendo estudios, siguen saliendo medicamentos, siguen saliendo temas que eso es lo que queremos, aprender juntos, Doc, y gracias a usted lo podemos hacer. No, un placer, con mucho gusto. A veces quisiera uno como poder ir más lento y explicar un poquito más, pero bueno, hay algo. Poco a poco, Doc. Algo se Lo va. que falta son horas al día, nada más. Está bien. Muchísimas gracias, Doc. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto y buenas noches tanto a usted como a todos los que se conectaron en la noche hoy. Buenas noches a todos y muchas gracias. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Megalabs. Somos bienestar.